Muy pero muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a este espacio especial, a este espacio de oración, a este espacio de Dios. Queremos agradecerle al Señor por esta noche que nos permite estar aquí un jueves más, como ya es tradición. Un jueves más para acompañar al Señor en su triste noche oscura. Una noche más en la que nos ponemos a su disposición para reparar. Es importante darse cuenta de lo mucho que necesitamos reparar nuestras propias culpas, para de esa manera poder ser partícipes de ese sacrificio importante que hizo el Señor. Y por eso es que nacen este tipo de espacios, este tipo de prácticas que no buscan otra cosa que reparar, que meditar, que hacer calar muy hondo cada una de las palabras que el Evangelio nos enseña, cada una de las palabras que el Evangelio busca que hagamos vida en nuestra vida. Qué importante es darnos cuenta hoy de lo mucho que hace falta orar, de lo mucho que hace falta pedir, pero no solo pedir por nosotros, por nuestro bienestar, sino por lo mucho que hace falta pedir perdón también, por tanto cuanto hemos ofendido al Señor, por tanto cuanto hemos hecho daño a nosotros, a los demás, cuanto hemos nosotros despreciado a Dios, creyéndonos autosuficientes, creyéndonos superhéroes, creyéndonos que todo depende de nosotros y dejando de confiar en aquel que es el dueño de todo, el dueño de la vida, el dueño de la salud, el dueño del mundo, creador del mundo. Nos rebelamos ante él por soberbia y creemos que podemos con todo. Ese es uno de los pecados más grandes que comete la humanidad hoy, que cometemos nosotros, porque es tanta nuestra fragilidad que buscamos huir de ella creyéndonos superhéroes, y no hay nada más lejos de la realidad que ese. Así que vamos a ponernos o a seguir en esta disposición. Voy a permitirme aquí compartir el live. Ah, ah. Y bueno, vamos a pedirle al Señor entonces la gracia de su amor, la gracia de su compañía, la gracia de poder experimentarlo en esta noche de jueves de Cuaresma, de poder experimentarlo en esta realidad, de poder experimentarlo en este momento, para poder meditar dignamente, para poder seguir sus pasos, para poder hacer vida cada uno de estos misterios. Te pedimos, Señor, en esta noche la única motivación para llevar a cabo esta oración. Te pedimos, Señor, que seas tú el único motivo para que estos sacrificios tengan lugar. Te pedimos, Señor, para que seas tú aquella única fuente de movimiento del alma para querer aborrecer el pecado, para querer alejarnos de él. Que seas tú la única motivación para que nuestras luchas diarias tengan sentido.
Bien, y vamos a dar inicio entonces a la reflexión de hoy. Vamos a empezar estas horas de Getsemaní con un momento de charla, un momento de reflexión alrededor del tema. Y para eso voy a utilizar este libro es del padre Eliezer Salesman, sobre la pasión, y tiene unas meditaciones muy, muy interesantes y lo vamos a ir viendo a lo largo de estos jueves. Así que vamos a exponernos para escuchar, vamos a entrarnos ya en materia de lo que tiene que ver con la oración de Jesús en Getsemaní. Ese momento en el que el Señor pues se retira, ¿no? Antes de ir a enfrentar la realidad de su vida, ¿no? Antes de ir a encontrarse con aquello a lo que había venido, ¿no? Claro, Él vino aquí a salvar, a curar, a anunciar, pero también el epicentro de su existencia, de su encarnación, pues justamente fue su pasión. Y aún en su pasión el Señor siente temor. Y incluso cuando había dicho que Él cuánto quería pues que tuviera que recibir ese bautizo de fuego y tal, de sangre, perdón, en ese momento, ya de cara a la realidad de su pasión, a sentirla a pocas horas, pues siente miedo. Y por eso es que esta devoción la considero tan buena, llamémoslo, tan saludable para el alma, porque pues de alguna manera es una forma por la que podemos también conectar, ¿cierto? Y aprender de esa parte, de esa naturaleza humana de Jesús, pues para nosotros también vivir nuestra naturaleza espiritual. Es curioso, pero por medio de la naturaleza humana de Jesús aprendemos nosotros a cuidar nuestra alma, ¿no? Porque Él es 100% hombre, 100% Dios, y por eso es que podemos tomarlo como ejemplo. No por ser Dios, Jesús iba a sufrir menos, porque en este momento de la hora de Getsemaní, Jesús sufrió realmente el dolor, sufrió realmente el miedo, sufrió realmente la angustia, sufrió realmente ese saberse de cara a morir. Sintió la presencia de la muerte a pesar de ser Dios, y eso es lo que hace que el misterio de la unión hipostática de Jesús sea precioso, porque Él es Dios, completamente Dios, pero aún siendo Dios fue completamente humano, y eso nos queda claro aquí en la oración de Getsemaní. Y entonces hablamos de la presencia de la muerte. Un hombre de 33 años que había amado a todos, un hombre de 33 años que había hecho el bien, que no había cometido culpa, estaba enfrentándose a la muerte. Se estaba enfrentando al miedo, se estaba enfrentando al dolor, se estaba enfrentando a la pérdida. Se estaba enfrentando a todos los miedos de los que podemos ser presas nosotros. Cualquier miedo que tú puedas sentir, pues tenemos esa motivación, esa certeza de que Jesús también lo sintió. Por eso es aliciente para el alma darnos cuenta que eso es así, que Jesús también sufrió como tú y como yo, igual que tú y como yo sintió ese temor. La presencia de la muerte. ¿No es acaso la muerte una de las grandes de los grandes temores del ser humano, de los grandes miedos que podemos experimentar? Es la muerte lo que hace que nos movamos, ¿no? Es la muerte el temor a la muerte lo que hace que nosotros tratemos de dejar un legado en la vida. Es la muerte quizá un impulso, pero es un impulso por temor. La presencia de la muerte está a cada segundo de nuestra vida. La presencia de la muerte está ahí. Tú y yo estamos aquí hoy, tal vez hablando, tal vez orando, en este espacio, pero no sabemos si mañana a esta hora aún estemos aquí con vida. Y no es porque de alguna manera nosotros estemos pensando en negativo ni nada,
sino es que el saber que la muerte hace parte de la vida y el peregrinar nos hará a nosotros también darnos cuenta de lo importante que es vivir el presente. Sin embargo, ante la presencia de la muerte, cualquiera de nosotros corre a buscar dónde esconderse. Jesús busca orar, Jesús busca retirarse con sus 3 mejores amigos, con sus 3 cercanos, se retira a orar, a orar. Y les dice, oren para no caer en tentación, oren porque el espíritu está dispuesto pero la carne es débil. En Hebreos 5:8 vamos a encontrar que dice, con su sufrimiento aprendió la obediencia. A veces nosotros sufrimos en la vida porque no queremos obedecer, no sabemos obedecer. Y Jesús, una parte de su pasión es que fue obediente incluso hasta ir a la muerte. Nosotros buscamos la manera de suavizar las realidades, buscamos la forma de pronto de hacer más suave la carga, de hacer más ligera la cruz, de que sea más fácil, llevadero ese dolor. Le huimos al dolor desconociendo que es el dolor el puente para la verdadera santificación. Es como el dolor en vida, si lo hacemos con amor y con fe y ofreciéndolo al Señor, hace parte del purgatorio de nuestra que tenemos, si Dios quiere, después de la muerte, los que queramos de pronto hacer a Dios parte de la vida, ¿no? Y el dolor nos purificará para poder santificar nuestra alma. Es curioso, de eso ya no se habla y suena como a una realidad por allá inventada, pero el pecado existe y va manchando el alma. Y queremos huir del dolor, queremos hacer de todo, queremos triunfar, queremos ganar, queremos hacer una cantidad de cosas y está muy bien, pero no queremos sufrir. Y el no querer sufrir es una de las mayores tragedias del ser humano de hoy. Le oímos al sufrimiento, le oímos al dolor, le oímos a la prueba. Por eso es que cuando hablamos por ejemplo, de temas como el aborto, de temas como la eutanasia, creo que nunca se abordan como yo generalmente suelo entenderlo, y no es que la gente quiera morirse porque no quiera la vida, es porque no han hecho en su vida, y llegó el momento en el que tuvieron que enfrentarlo y no lo habían hecho, el dolor, parte de la vida, no habían hecho el dolor como parte de la vida, como parte natural y como parte innecesaria para el alma, Es por eso que es pecado atentar contra la propia vida, digamos en un momento de enfermedad. Yo sé que, y lo hablo con todo desconocimiento de causa propia. Claro, los dolores pueden ser totalmente grandísimos, los dolores pueden ser inimaginables. Y le pido al Señor la gracia de mantener firmeza en el corazón en el momento en el que, si Él me tiene para un momento así. No es sin misericordia hablar de esto, es hablar de cristianismo, es hablar de cruz. Mira, si Jesús se hubiera bajado de la cruz, pues de pronto o si hubiera pedido mejor que la lanza se la clavaran en el corazón antes de morir, pues de pronto podríamos hablar de eutanasia y de que podemos hacerlo porque Jesús también lo hizo. Pero al contrario, Jesús no se bajó de la cruz. Y estamos llamados como cristianos a ser como Jesús. Y claro, dentro de lo que entendemos hoy día por la humanidad, y entendemos hoy día por lo que tenemos en la cabeza, pues acerca de eso, pues definitivamente el dolor no hace parte, y es inhumano pensar en que alguien quiera sufrir. Le llamamos masoquismo, y no es masoquismo, es entender que igual el sufrimiento hace parte de la vida, no lo podemos sacar de la vida, hace parte de la realidad. La enfermedad llega, y cuando llega la enfermedad no podemos hacer nada más que orar por nuestra alma, porque es que esa es la que es eterna. Esa es la que hay gente que dice: yo prefiero la eutanasia porque en este momento me voy a parar de sufrir. Pero ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos saber que de verdad, después de morir, después de aplicar una eutanasia, después de suicidarnos, va a terminar el sufrimiento? Porque creemos que nuestra existencia es únicamente esta.
y desconocemos todo esto. Miren, si no existiera la eternidad, si no existiera la vida eterna del alma, nada de esto tendría sentido. Jesús no hubiera resucitado, ¿para qué? Si Jesús resucitó no fue para demostrarnos que era el Hijo de Dios, entre otras cosas. Jesús resucitó fue para decirnos que había vida después de la muerte, que la muerte no era el final. Se lo dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Lo dijo en la última cena: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. El que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Y la vida eterna no es vida eterna en la tierra, es que el alma va a poder vivir eternamente en felicidad, en armonía con Dios. Eso es a lo que se refiere, y cuando entendemos que el alma existe, y cuando entendemos que la eternidad existe, todo esto nos empieza a hacer sentido. Porque Jesús no vino a salvarlo al pueblo judío de Roma. Y es ahí donde tenemos que empezar a hablar: ¿por qué murió Jesús? Por eso Judas lo traiciona, porque Judas quiere un libertador de su pueblo, un libertador físico, un libertador que libere este cuerpo de la esclavitud del cuerpo que le imponen unos líderes del cuerpo. ¿Acaso Pilato era líder del alma de los judíos? ¿Acaso Herodes era líder del alma? No, eran líderes del pueblo, de la gente, de sus vidas terrenales. Pero de la vida futura no eran dueños. Él vino aquí, Jesús vino aquí a hablarnos de eternidad y a salvar y a liberar las almas de esa esclavitud atemporal, llamémoslo así, esa esclavitud que había después de la muerte, para poder acceder al cielo, para poder acceder a la salvación, quien quiera tenerla, quien quiera poseerla, quien quiera heredarla. En ese sentido, tiene sentido la religión, tiene sentido la fe, porque la fe no es solamente para esto. Por eso es que vienen preguntas que a veces son difíciles de contestar. ¿Por qué Dios permite que me pasen cosas malas? ¿Por qué Dios permite que, no sé, realidades que uno no entiende, que duelen, que no se esperan, realidades que son dolor, que son indecibles? Dios no es que las permita, es que hacen parte de la vida, hacen parte de la consecuencia también del pecado, del que no podemos huir nosotros. Lo más que podemos hacer es orar para no caer en tentación y pedirle al Señor la gracia de mantenernos firmes, de pecar menos, pero pecar siempre vamos a pecar. Y aun cuanto nosotros hagamos todos los méritos por no pecar y vivir en santidad, ya va a ser por gracia de Dios que lo logremos, y lograremos morir en gracia. Morir en santidad sería un regalazo de Dios. Pero para nosotros, ciudadanos de a pie, para nosotros, personas comunes, corrientes, que estamos en esa lucha, me parece más saludable pensar en que tenemos es que luchar a diario con el pecado y con la debilidad del alma, la debilidad del cuerpo, la debilidad de la carne. Por eso es importante la hora de Getsemaní, para encontrarnos con nuestra debilidad, encontrarnos con nuestro propio Getsemaní. Ese momento en el que tenemos que levantar los ojos al cielo y, sin entender nada, decirle al Señor: que se haga tu voluntad y no la mía. Bien,